La noche comenzó como cualquier otro viernes típico. Martín y su novia Paula estaban emocionados por asistir a la función nocturna de una película de culto de terror en su cine favorito. No era uno de esos complejos modernos y pulidos, sino un cine viejo y desgastado en las afueras de la ciudad, con butacas de terciopelo rojo que crujían cuando te movías y un vestíbulo tenuemente iluminado que olía a palomitas de maíz y algo más indefinido. A ellos les encantaba por la atmósfera, cruda y auténtica, el escenario perfecto para ver algo aterrador. El teatro estaba casi vacío, solo unos pocos espectadores dispersos en la sala tenuemente iluminada. Al sentarse en la fila del medio, Paula le susurró a Martín: «Siento como si fuéramos los únicos aquí». Martín sonrió y la rodeó con su brazo. «Mejor, así nos asustaremos más», respondió. Los avances terminaron y las luces se atenuaron aún más. La película comenzó con un grito estremecedor que hizo que ambos saltaran en sus asientos. Rieron nerviosamente, pero algo no estaba bien. El sonido no provenía de los altavoces, sonaba real. Paula miró a su alrededor, escaneando las filas de asientos, pero nada parecía fuera de lo común, salvo la sensación inquietante de que alguien los estaba observando. A mitad de la película, Paula dio un codazo a Martín. «¿Viste eso?», le susurró señalando hacia la esquina de la pantalla. Al principio Martín no notó nada inusual, pero luego apareció una figura caminando en el fondo de una escena, detrás de los actores. No formaba parte de la película y definitivamente no debería estar allí. La figura vestía un uniforme de acomodador de estilo antiguo con chaqueta roja, adornos dorados y una gorra. Parecía estar paseando detrás de los personajes, pero ninguno de los actores reaccionaba a su presencia. «Debe ser un error», dijo Martín, intentando sacudirse la incomodidad. Minutos después, el acomodador apareció de nuevo, pero esta vez, en las butacas del cine que se mostraba en la película. Se sentó, cruzó las piernas, se ajustó el cuello de la chaqueta y miró directamente a la cámara como si pudiera ver a la audiencia que lo observaba. Su rostro estaba alarmantemente vacío, con los ojos muy abiertos y fijos. No encajaba en absoluto con la película. Paula apretó el brazo de Martín con más fuerza. «Esto me está asustando. No recuerdo esta parte». «Tal vez sea alguna versión del director», sugirió Martín, aunque ni él mismo creía en lo que decía. La figura era demasiado real, demasiado inquietante para ser parte del guión. De repente la película titiló y por un breve momento la pantalla se apagó. Cuando la película se reanudó, la figura del acomodador había desaparecido. Aliviado, Martín intentó relajarse, pero entonces Paula jadeó clavándole las uñas en el brazo. «Martín, mira», señaló hacia el fondo de su propio cine, justo detrás del proyector. Una figura oscura estaba de pie en el pasillo, inmóvil, como si estuviera esperando. Martín entrecerró los ojos intentando entender lo que veía. La figura estaba vestida igual que el acomodador de la película, con la misma expresión vacía, pero esta vez no estaba en la pantalla. Estaba de pie en su cine. «No puede ser», susurró Martín sintiendo cómo su pulso se aceleraba. Miró a su alrededor, pero los otros espectadores no parecían haber notado nada, o tal vez estaban fingiendo no verlo. No podía decirlo. Cada instinto le decía que se fuera, pero no quería parecer tonto. Probablemente era una broma retorcida. Sí, eso tenía que ser. Pero entonces la figura se movió, lenta, deliberadamente, caminando por el pasillo hacia la fila del medio, hacia ellos. Martín contuvo la respiración mientras los ojos vacíos de la figura se fijaban en los suyos. Se inclinó hacia Paula, quien estaba congelada en su asiento, con el rostro pálido. La figura se detuvo a solo 2 filas detrás de ellos, parada entre los asientos mirándolos fijamente. El aire en el teatro se volvió frío. El silencio opresivo roto solo por los sonidos apagados de la película que aún se reproducía en la pantalla. Nadie más parecía darse cuenta de la figura. Martín miró por encima del hombro de nuevo. La figura ya no estaba. «Paula», susurró Martín con la voz temblorosa, «tenemos que salir de aquí». Antes de que ella pudiera responder, las luces del cine parpadearon violentamente, y luego la pantalla se apagó de nuevo. Esta vez se quedó así. La única luz provenía de las señales de salida de emergencia, que emitían un tenue resplandor sobre la ahora inquietantemente silenciosa sala. Todos a su alrededor se movían incómodos, murmurando entre ellos, confusos. Martín se puso de pie,
con las piernas temblorosas. «Vámonos», instó. Paula asintió y se apresuraron hacia la salida, con los ojos moviéndose nerviosamente por el cine, esperando que la figura reapareciera en cualquier momento. Cuando llegaron al vestíbulo, el anciano del puesto de concesiones les llamó. «¿Ya se van? La película no ha terminado». Martín negó con la cabeza, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Algo raro está pasando ahí dentro». El anciano sonrió, sus ojos brillando con una astucia inquietante. «Lo habéis visto, ¿verdad?» Martín se quedó paralizado. «¿Qué quiere decir?» El anciano soltó una suave risa. «El tipo del uniforme. Lleva semanas por aquí, se disfraza de acomodador antiguo y entra a las funciones nocturnas. Nadie sabe quién es, pero no es la primera vez que asusta a los clientes». Paula tiró del brazo de Martín. «Vámonos ya». Se apresuraron a salir del cine, sus pasos resonando en el solitario estacionamiento. Al llegar al coche, Paula miró hacia atrás, hacia el edificio. A través de las puertas de vidrio, pudo ver la silueta tenue del hombre disfrazado, de pie al borde del vestíbulo, observándolos irse. Y Paula no pudo sacudirse la sensación de que no estaban realmente solos, sin importar cuánto se alejaran. Martín tampoco podía olvidarlo. Los ojos vacíos del hombre, esa expresión inquietante que lo perseguiría, un recordatorio aterrador de que algunos horrores son más reales de lo que parecen. Tyler había trabajado en el cine durante varios meses antes de notar algo extraño. El cine, construido en los años 30, tenía un encanto anticuado que atraía a pequeñas multitudes. Sin embargo, los turnos nocturnos siempre tenían algo diferente. Era un lugar tranquilo durante el día, pero en la noche el cine vacío y el oscuro vestíbulo adquirían una atmósfera más inquietante. En una noche particularmente lenta, Tyler estaba solo. Era el encargado de cerrar, y la última función había terminado hacía ya una hora. Las pocas personas que asistieron a la película de terror se fueron rápidamente, dejándolo en completo silencio. Cerró las puertas principales y comenzó su rutina habitual de limpieza. El zumbido del aire acondicionado antiguo resonaba en el fondo, y el vestíbulo estaba apenas iluminado por las luces de emergencia. El cine tenía un largo pasillo que conducía a las salas de proyección. Mientras se dirigía hacia allá, Tyler sintió un escalofrío. No era la primera vez que experimentaba esa sensación, pero esta vez fue más intensa. Al llegar a la sala principal para revisar que todo estuviera en orden, oyó un sonido. Pasos. Al principio pensó que era su imaginación, pero el sonido era claro y provenía del interior de la sala. Encendió su linterna y se aventuró a entrar. Sus pasos resonaban sobre el suelo pegajoso, cubierto de palomitas. Al iluminar las filas de asientos no vio a nadie, pero algo lo hizo detenerse. En la última fila una figura estaba sentada, encorvada, como si hubiera estado esperando. Tyler se paralizó. Estaba seguro de que había cerrado bien las puertas y de que todos se habían marchado. «¿Hola?», llamó, su voz temblaba un poco. La figura no respondió ni se movió. Tyler dio unos pasos hacia la última fila tratando de calmarse. «Estamos cerrados, tienes que irte», dijo con más firmeza. Pero cuando iluminó el asiento no había nadie. Confundido y asustado, salió apresuradamente de la sala. Se dirigió a la sala de proyección para apagar el equipo, pero no pudo deshacerse de la sensación de que algo estaba mal. Cuando llegó allí, apagó el proyector y, al girar hacia la puerta, escuchó pasos otra vez, esta vez justo detrás de él. El pánico lo invadió, pero cuando encendió la linterna no vio a nadie. Corrió hacia el pasillo, sintiendo que la luz parpadeaba a su alrededor. Aceleró el paso con la necesidad urgente de salir del cine lo antes posible. De repente escuchó un susurro. «Tyler». Se congeló. El sonido venía de frente, no de atrás. Levantó la linterna y vio a un hombre al final del pasillo, vestido con un uniforme de cine antiguo, desaliñado y sucio. La figura comenzó a caminar lentamente hacia él. Tyler sintió que su corazón se aceleraba, y antes de que pudiera pensarlo dos veces, corrió hacia el vestíbulo. Con las manos temblorosas, desbloqueó la puerta y salió al exterior. El aire fresco lo golpeó como una bofetada, pero no miró atrás. Cuando finalmente llegó a su coche, miró hacia el cine y vio, a través de las puertas de cristal, al hombre parado dentro, observándolo con una sonrisa torcida en su rostro.
Tyler nunca volvió a trabajar allí. Renunció al día siguiente y se mudó lejos. Aunque intentaba olvidar, no podía deshacerse de la sensación de que el hombre lo estaba observando en todo momento, esperando la oportunidad de volver a encontrarse con él. Era una tranquila noche de martes y Gabriela había decidido ir sola al cine. No era algo que soliera hacer, pero después de un largo y estresante día en el trabajo, necesitaba una escapada. El cine era uno de esos pequeños lugares independientes en el centro de la ciudad, con solo unas pocas pantallas y casi ningún personal. Le gustaba porque siempre estaba casi vacío. Y esa noche no era diferente. Cuando entró, solo había un par de personas dispersas por los asientos. Compró su boleto, tomó unas palomitas y se acomodó en su lugar favorito, justo en el centro, a mitad de la sala. La película era un thriller, algo sobre un crimen en un pequeño pueblo. Pero Gabriela tenía problemas para concentrarse. No podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. El cine estaba demasiado silencioso. Sí, era una noche entre semana y solo había unas pocas personas viendo la película, pero el silencio se sentía inquietante. Las escenas pasaban rápidamente, pero esa leve sensación de incomodidad que había sentido al principio se transformó en algo mucho más fuerte. Siguió mirando a su alrededor, sintiendo que alguien la estaba observando, pero cada vez que lo hacía los demás parecían estar concentrados en la película. A mitad de la función, Gabriela notó a alguien sentado unas filas detrás de ella. Estaba encorvado en su asiento y, al principio, no le dio importancia. Pero luego, por el rabillo del ojo, lo vio moverse lentamente, deliberadamente. Se sentó un poco más erguido, y Gabriela pudo sentir su mirada clavada en la parte trasera de su cabeza. Intentó concentrarse en la película, pero ahora no podía. Su pulso se aceleró y volvió a mirar cautelosamente. La figura estaba sentada completamente quieta, su rostro oculto en las sombras del cine tenuemente iluminado. Era difícil saber si estaba mirándola o no, pero la forma en que estaba posicionado le hacía sentir como si no le quitara los ojos de encima. Gabriela se estremeció, apretándose la chaqueta contra el cuerpo. El cine se sentía más frío, mucho más frío de lo que estaba cuando se sentó. Intentó decirse a sí misma que todo estaba en su cabeza, que solo estaba siendo paranoica, pero cuando volvió a mirar la pantalla, seguía sintiendo esa mirada clavada en ella. Los minutos pasaron, y la extraña figura detrás de ella no se movía. La incomodidad de Gabriela se convirtió en un pánico total. No podía quedarse allí más tiempo. El aire se sentía demasiado espeso, la oscuridad demasiado opresiva. Agarró su bolso y se levantó, con la intención de dirigirse al vestíbulo para tomar un respiro. Pero cuando lo hizo, la figura detrás de ella también se levantó. Su corazón se aceleró mientras caminaba rápidamente hacia el pasillo, tratando de no hacer evidente que se iba. Se apresuró hacia la salida, pero justo antes de llegar a la puerta, cometió el error de mirar por encima del hombro. La figura la estaba siguiendo. La respiración de Gabriela se detuvo en su garganta cuando empujó la puerta y corrió al pasillo. El vestíbulo estaba completamente vacío. Las luces tenues proyectaban sombras inquietantes en las paredes. Sus pasos resonaban en el suelo de azulejos mientras se dirigía al baño, esperando poder escapar de la presencia que la seguía. Tal vez solo pasaría de largo y se reiría de sí misma por ser tan paranoica. Se metió en el baño y cerró la puerta de uno de los cubículos, con el corazón martilleando en su pecho. El silencio era asfixiante. Gabriela se apoyó en la fría pared de azulejos tratando de regular su respiración. Entonces lo escuchó. El leve chirrido de la puerta del baño al abrirse. Alguien la había seguido. Gabriela miró a través del pequeño hueco de la puerta del cubículo, con el pulso acelerado en los oídos. El hombre estaba allí, justo dentro del baño, completamente inmóvil, mirando hacia el espejo. Estaba vestido con ropa oscura y la cabeza baja, como si estuviera mirando el lavabo frente a él. Su respiración era lenta, deliberada. Gabriela se tapó la boca intentando no hacer ruido. El hombre no se movía, simplemente permanecía allí, como si estuviera esperando algo o a alguien. Pasaron minutos, pero a Gabriela le parecieron horas. Las piernas le dolían por estar de pie sin moverse, las rodillas temblando de miedo. Sabía que no podía quedarse allí para siempre, pero salir parecía igual de peligroso. De repente las luces del baño parpadearon, solo por un momento.
lo suficiente para enviarle una oleada de terror. Cuando las luces se estabilizaron, Gabriela miró de nuevo a través del hueco. El hombre había desaparecido. Su respiración se detuvo. El baño estaba completamente vacío. Empujó la puerta del cubículo con cautela, todo su cuerpo tenso. El aire se sentía pesado, y el silencio era sofocante. Gabriela dio un paso hacia el lavabo, con el corazón retumbando en los oídos. Necesitaba salir de allí ahora. Justo cuando llegó a la puerta, sus ojos captaron algo en el espejo. Detrás de ella, a solo unos centímetros de distancia, estaba el hombre. Su rostro era pálido y demacrado, con una mirada amenazante. Sus ojos estaban fijos en ella, y su boca torcía una sonrisa retorcida. Gabriela gritó y salió corriendo del baño, sus zapatos chirriando contra el suelo resbaladizo mientras corría hacia el vestíbulo. Pero cuando irrumpió en la zona abierta estaba vacía, completamente desierta. La taquilla estaba cerrada y el puesto de concesiones estaba oscuro. Era como si todo el cine se hubiera cerrado mientras ella estaba en el baño. Su corazón latía con fuerza mientras escaneaba el vestíbulo, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Pero el hombre no estaba a la vista. De repente, las luces del vestíbulo parpadearon, y la puerta del cine detrás de ella se abrió lentamente, deliberadamente. Gabriela retrocedió, su respiración superficial y entrecortada. Se dio la vuelta para correr hacia la puerta principal, pero las puertas de vidrio estaban cerradas con llave. Golpeó las puertas desesperadamente, pero nadie vino. Entonces lo oyó. El sonido de pasos lentos y deliberados resonando por el vestíbulo vacío. Él venía. Gabriela se giró, pero no había nadie. Solo los oscuros pasillos que conducían más profundo al cine. Los pasos se acercaban y luego se detuvieron. El pecho de Gabriela se contrajo, paralizada por el miedo al darse cuenta de que no estaba sola. Algo la estaba observando, esperando justo más allá de las sombras, y no iba a irse. El pequeño cine del pueblo era un vestigio de los años 50, con pintura descascarada y un letrero de neón parpadeante. Aunque estaba en mal estado, todavía tenía cierto encanto que atraía a Jenny y sus amigos, Mateo y Sofía. Esa noche, decidieron detenerse en el cine para ver un maratón de películas de terror de medianoche, algo que pensaron sería divertido para pasar el rato. Compraron los boletos de un hombre mayor en la taquilla, que les entregó las entradas sin decir una palabra, con su rostro arrugado y cansado. El vestíbulo estaba prácticamente vacío, salvo por unos cuantos clientes dispersos. El aire olía a humedad y a palomitas de maíz rancias. ¿Somos los únicos lo suficientemente locos como para venir aquí?, bromeó Mateo mientras caminaban hacia la sala de proyección. El teatro en sí estaba débilmente iluminado, con butacas de terciopelo rojo descoloridas y una pantalla que mostraba señales de desgaste. Se sentaron en el centro del cine, observando que solo había unas pocas personas más en la sala, algunos en la parte trasera y otros cerca del frente. La primera película comenzó, pero Jenny no podía sacudirse la sensación de que algo andaba mal. Aunque la película era antigua y tenebrosa, lo que realmente la inquietaba era la atmósfera del cine, demasiado tranquilo, casi desierto. Los zumbidos del proyector y las sombras alargadas creaban una sensación de incomodidad. A mitad de la función, Jenny giró para decirle algo a Sofía, pero se detuvo de golpe. Sofía estaba completamente inmóvil, mirando fijamente hacia la pantalla, sus ojos abiertos de par en par, pero sin expresión alguna. «Sofía, ¿estás bien?», susurró Jenny mientras le tocaba el brazo. Sofía no respondió ni se movió, como si no la hubiera escuchado. Su respiración era superficial, y su mirada seguía clavada en la pantalla. «Mateo», susurró Jenny con la voz temblorosa. «Algo le pasa a Sofía, no se mueve». Mateo se inclinó hacia ellas tocando el brazo de Sofía. «¿Estás bien?», preguntó, pero tampoco hubo respuesta. Justo cuando iba a sacudirla, una sombra se movió en la última fila del cine. Jenny miró hacia atrás y aunque no podía distinguir claramente, estaba segura de que alguien estaba de pie, observándolos desde las sombras. «¿Viste eso?», dijo en voz baja, señalando hacia el fondo del teatro. Mateo se giró para mirar y cuando lo hizo se quedó pálido. «Hay alguien allí», susurró, visiblemente tenso.
De repente, las luces del teatro parpadearon, sumiendo la sala en breves momentos de oscuridad. Cuando las luces se estabilizaron, las otras personas en el cine habían desaparecido. Los asientos que antes estaban ocupados, ahora estaban vacíos. Jenny sintió una oleada de pánico subir por su pecho. «Mateo, tenemos que irnos», dijo en voz baja tratando de no perder la compostura. Ambos se levantaron rápidamente, pero cuando intentaron levantar a Sofía, ella seguía inmóvil, como si estuviera en estado de shock. En ese momento, vieron la figura en la última fila del teatro. Era un hombre, alto y delgado, con ropa oscura y una gorra baja sobre su rostro. El hombre comenzó a caminar hacia ellos, moviéndose lentamente entre los asientos. Jenny sintió cómo su corazón se aceleraba mientras tiraba del brazo de Mateo. «Tenemos que salir de aquí ahora», gritó, pero la puerta de salida estaba bloqueada. Mateo intentó abrirla, pero no se movía. Justo en ese momento el hombre llegó a unos metros de ellos. Sin decir una palabra, levantó su mano mostrando una pistola oculta bajo su abrigo. «Quietos», ordenó el hombre en un susurro amenazante. Jenny sintió que todo el aire abandonaba su cuerpo. Esto no era una broma. No era una película de terror. Estaban atrapados con un hombre que no dudaba en usar la fuerza. «Vamos a hacer esto fácil», dijo el hombre, mientras tomaba a Sofía del brazo, obligándola a levantarse. Sofía, aún en estado de shock, fue arrastrada sin resistencia. Jenny y Mateo estaban paralizados por el miedo. El hombre los miró una última vez antes de dirigirse hacia una puerta lateral, llevando a Sofía consigo. «Si intentan algo, no vivirán para contarlo», advirtió antes de desaparecer en la oscuridad. Cuando las puertas finalmente se desbloquearon y la sala de cine quedó en silencio, Jenny y Mateo corrieron hacia la salida, sin detenerse hasta llegar al coche. Sofía había desaparecido, y aunque la policía investigó, nunca encontraron rastro de ella ni del hombre que la había secuestrado. El cine cerró unas semanas después, pero el recuerdo de aquella noche quedó grabado en ellos para siempre. Era una lluviosa noche de viernes cuando Alejandro y su novia Emma decidieron ir al cine a ver una película de última hora. No tenían planes de salir esa noche, pero después de varios días encerrados en casa debido al mal tiempo, querían escapar por un rato. El cine estaba en una calle tranquila, un lugar antiguo al que nunca habían ido antes. Tenía un cartel de marquesina vintage y una vibra retro, el tipo de lugar que parecía congelado en el tiempo. Cuando llegaron solo había unos pocos autos en el estacionamiento, y adentro estaba casi vacío. El encargado de la taquilla era un hombre de mediana edad que parecía cansado, como si hubiera estado trabajando allí durante décadas. Apenas les lanzó una mirada mientras les vendía los boletos para la película de terror que estaban proyectando. Dentro del cine estaba igual de desierto. Las luces eran tenues, y el lugar olía a alfombra vieja y palomitas de maíz que llevaban horas en las máquinas. Alejandro y Emma encontraron asientos en la fila del medio, justo en el centro. Mientras se proyectaban los avances, solo 2 o 3 personas más entraron y se sentaron en la parte trasera. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas creando un ritmo casi tranquilizador. La película comenzó y durante la primera media hora todo parecía normal. El filme era un thriller típico, y Alejandro empezaba a disfrutarlo. Pero entonces notó algo extraño. Al principio fue sutil. Alejandro vio que un hombre sentado en la última fila se movía de manera extraña. En lugar de estar concentrado en la película, el hombre miraba a su alrededor, observando a los demás asistentes, especialmente a ellos. Emma no se dio cuenta al principio, pero Alejandro sintió una incomodidad creciente. ¿Te diste cuenta de ese tipo?, susurró Alejandro señalando discretamente con la cabeza hacia la parte trasera. Emma miró brevemente, pero no vio nada inusual. «No parece estar viendo la película», continuó Alejandro. Emma intentó relajarse, pero ahora también sentía una inquietud. El hombre en la última fila continuó observándolos. No estaba viendo la película, solo miraba fijamente hacia la fila en la que Alejandro y Emma estaban sentados. Parecía no apartar la vista de ellos. Su expresión era inescrutable. Esto no era normal. Alejandro intentó ignorarlo, pero sentía su mirada cada vez más pesada. Cuando la película alcanzó su clímax, Alejandro notó que el hombre se levantaba lentamente de su asiento.
Al principio pensó que iba al baño o a comprar algo, pero el hombre no se dirigió a ninguna de las salidas laterales. En lugar de eso, comenzó a caminar hacia el frente, directamente hacia ellos. «Emma, ese tipo está caminando hacia nosotros», dijo Alejandro con la voz temblorosa. Emma lo miró, asustada. El hombre caminaba con pasos lentos, deliberados, manteniendo la mirada fija en ellos. «¿Qué demonios está haciendo?», murmuró Emma tratando de no entrar en pánico. El hombre llegó hasta la primera fila y se detuvo. No dijo nada, solo permaneció de pie, con la cabeza ligeramente inclinada hacia ellos. Su presencia era sofocante. Nadie más parecía haber notado lo que ocurría, pero Alejandro y Emma estaban en alerta máxima. «Tenemos que salir de aquí», susurró Emma tratando de mantener la calma. Alejandro asintió, y ambos se levantaron con cautela, caminando lentamente hacia la salida lateral. Pero justo cuando comenzaron a moverse, el hombre dio un paso hacia ellos. «Corre», dijo Alejandro en voz baja agarrando a Emma por la mano. Se apresuraron hacia el vestíbulo, pero cuando llegaron, se dieron cuenta de que no había nadie más allí. El puesto de concesiones estaba cerrado, y el encargado de la taquilla había desaparecido. «¿Dónde está todo el mundo?», preguntó Emma con la voz temblorosa. «Vámonos ya», respondió Alejandro tirando de ella hacia la puerta principal, pero cuando llegaron, la puerta estaba bloqueada. No importaba cuánto empujaran o tiraran, la puerta no se movía. El pánico se apoderó de Alejandro mientras buscaba desesperadamente otra salida. Justo cuando lo hacía, las luces parpadearon y el hombre de la última fila apareció en el vestíbulo. Se quedó de pie, mirándolos con esa misma expresión vacía. Estaba inmóvil, pero su presencia llenaba la sala con una sensación de amenaza. Alejandro agarró a Emma y corrieron hacia la salida de emergencia en un lado del vestíbulo. Lograron abrir la puerta y el aire frío de la noche los golpeó mientras salían tambaleándose hacia el callejón. No dejaron de correr hasta que estaban a mitad de la calle, la lluvia empapándolos hasta los huesos. Cuando finalmente se atrevieron a mirar hacia atrás, el cine permanecía en la distancia, con el letrero de neón parpadeando bajo la lluvia. La puerta por la que acababan de escapar estaba abierta de par en par. El hombre no los seguía, pero su figura seguía en sus mentes, como una oscura presencia acechante. Se suponía que iba a ser una noche divertida. Un pequeño cine independiente en la ciudad estaba haciendo una proyección especial de una película controversial que había sido retirada después de varios incidentes durante sus proyecciones. Los rumores sobre la película hablaban de problemas técnicos graves, espectadores que se desmayaban, e incluso algunos reportes de desapariciones durante las funciones. Valeria y sus amigos, fanáticos del cine de terror, estaban intrigados por la oportunidad de ver algo tan raro. El cine tenía un aspecto antiguo, con su marquesina de neón apenas parpadeante y una fachada deteriorada por los años. Al llegar, Valeria, Martín y sus amigos notaron que el lugar, aunque no estaba abarrotado, tenía más personas de las que esperaban para una función tan peculiar. Entraron al vestíbulo, donde las luces bajas y las alfombras viejas creaban un ambiente ligeramente inquietante. El encargado de la taquilla, un hombre mayor con rostro inexpresivo, les entregó sus boletos sin decir una palabra, lo cual les pareció extraño pero apropiado para el ambiente del cine. El interior del cine no era muy distinto al exterior. Asientos de terciopelo rojo, paredes de un amarillo opaco, y una pantalla grande que mostraba marcas del paso del tiempo. Se acomodaron en el centro de la sala, emocionados pero sin poder ignorar que el lugar, con su tenue iluminación, les provocaba cierta incomodidad. Las pocas personas que ocupaban otras filas estaban calladas, casi inmóviles, lo que contribuía a la extraña atmósfera. La película comenzó sin problemas, aunque la calidad visual y de sonido era mediocre, lo cual solo aumentaba la sensación de que algo no estaba del todo bien. La cinta, un thriller psicológico, parecía ir escalando en tensión, pero lo que más perturbaba a Valeria era el ambiente dentro del cine. La sala estaba demasiado tranquila, y las figuras en las butacas, silenciosas y rígidas, le producían una sensación de incomodidad creciente. Unos 20 minutos después, Valeria fue la primera en notar algo raro.
Una persona en la última fila se levantó. Al principio pensó que era alguien que iba al baño, pero la figura no se movió. Simplemente se quedó de pie, inmóvil. ¿Ves eso?, susurró Valeria a Martín, señalando hacia la parte trasera del cine. Martín miró, pero no le prestó demasiada atención. Probablemente alguien raro, sigue con la película, le respondió en voz baja, tratando de ignorar la inquietud que empezaba a formarse en ambos. Sin embargo, la película comenzó a tornarse confusa. Las escenas no parecían seguir una secuencia lógica, y algunos personajes aparecían y desaparecían sin motivo. Las voces se volvían distorsionadas, mezcladas con sonidos que no pertenecían a la película. En algún momento, Valeria pudo jurar que escuchó su propio nombre entre los susurros, pero trató de convencerse de que era su imaginación jugándole una mala pasada. Entonces la pantalla parpadeó y por un breve momento, la película cambió. En lugar de los actores, la imagen mostraba la propia sala de cine, como si una cámara estuviera grabando en directo desde algún lugar dentro de la sala. Valeria y sus amigos se vieron a sí mismos en la pantalla, sentados en el centro, inmóviles. La cámara hizo un zoom, acercándose a ellos y el nudo en su estómago se apretó. «Esto no es parte de la película, ¿verdad?», preguntó Valeria sintiendo cómo su respiración se aceleraba. Martín estaba igual de desconcertado. No sabían si era una broma o algún truco de la función especial. La imagen en la pantalla continuó mostrando a los espectadores, pero cuando la cámara enfocó a las filas traseras, algo perturbador ocurrió. Las personas que antes estaban sentadas comenzaron a levantarse, pero no de manera normal. Sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos, y sus cabezas estaban inclinadas de forma antinatural, ocultando sus rostros. Martín tiró de la mano de Valeria. «Esto es muy raro, vámonos de aquí». Cuando se levantaron se dieron cuenta de algo aún peor. Las figuras que estaban de pie al fondo ahora bloqueaban la salida. Permanecían allí, inmóviles, como si estuvieran esperando por algo o alguien. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se daba cuenta de que los espectadores en las otras filas no se movían, como si estuvieran congelados en sus asientos. «No me gusta esto», murmuró Valeria con el pulso acelerado. Intentaron moverse hacia la salida lateral, pero las figuras en la parte trasera comenzaron a avanzar lentamente, cerrando el paso. Sus movimientos eran torpes, pero al mismo tiempo calculados, lo que les hizo parecer más amenazantes. El silencio era opresivo, roto solo por los apagados susurros que se intensificaban a medida que las figuras se acercaban. Valeria y Martín corrieron hacia la salida de emergencia. El vestíbulo estaba desierto, el puesto de concesiones vacío, pero las puertas principales parecían estar bloqueadas. Los otros espectadores seguían en sus asientos, como si nada los afectara. A medida que corrían, los susurros crecían en intensidad, pero cuando llegaron a la puerta de salida, la misma estaba cerrada. Martín comenzó a golpear la puerta desesperadamente mientras Valeria buscaba otra salida. De repente, las luces del cine se apagaron completamente, sumiendo el lugar en una oscuridad absoluta. Los susurros cesaron y un profundo silencio cayó sobre la sala. Las luces volvieron a encenderse de golpe y el cine estaba completamente vacío. Las figuras que los habían estado siguiendo ya no estaban. La película en la pantalla había desaparecido, y el proyector estaba apagado. Todo estaba en silencio, como si nunca hubiera habido nadie allí. Respirando con dificultad, Valeria y Martín corrieron al vestíbulo, pero también estaba vacío. Las luces tenues proyectaban sombras inquietantes, y la sensación de estar atrapados se apoderaba de ellos. El exterior del cine estaba sumido en una calma inquietante, como si la noche misma los estuviera observando. Cuando salieron al estacionamiento, Valeria miró hacia atrás por última vez. La marquesina del cine aún parpadeaba con el título de la película, pero algo en el edificio parecía más oscuro ahora, más amenazante, y mientras se alejaban, Valeria no pudo sacudirse la sensación de que algo los había seguido, que la función especial no había terminado para ellos. Y en algún lugar en las sombras, esas figuras aún estaban observando, esperando su próxima función. Había un pequeño cine en las afueras del pueblo que nadie mencionaba. Había estado cerrado durante años,
tapiado tras un trágico accidente que cobró varias vidas. A pesar de ello, de vez en cuando la gente aseguraba haber visto luces encenderse o haber escuchado sonidos extraños. Los rumores siempre hablaban de un lugar peligroso, un sitio que era mejor evitar. Una noche, Esteban y sus amigos, Camila, Diego y Rocío, decidieron desafiar la leyenda. Lo veían como una oportunidad perfecta. Un cine olvidado con un pasado trágico y el misterio de si las historias eran ciertas. Con la adrenalina alta, se subieron al coche de Esteban y condujeron hacia el viejo edificio. Al llegar, la fachada del cine les hizo sentir que habían viajado en el tiempo. Ventanas cubiertas de polvo, una entrada cerrada con cadenas y un letrero de neón roto daban la impresión de que el lugar había sido abandonado durante décadas. Es como si nadie hubiera estado aquí en años, comentó Diego iluminando la fachada con su linterna. Ideal para una película de terror, ¿no? Bromeó Camila, aunque su tono traicionaba su incomodidad. Esteban encontró una ventana rota por la que pudieron entrar al edificio. El aire dentro era denso, cargado de polvo, humedad y un extraño olor a algo podrido. Todo el lugar estaba en ruinas. A pesar de la sensación de abandono, lo más inquietante era que el proyector estaba funcionando. Desde el pasillo, podían ver el parpadeo de la luz y escuchar el suave giro del carrete. Guiados por la curiosidad, entraron a la sala principal. Los asientos estaban mohosos y desgastados, y la pantalla proyectaba una película en blanco y negro, que se veía borrosa y perturbadora. Las imágenes parecían distorsionadas, como si hubieran sido grabadas hace mucho tiempo, y estuvieran deteriorándose. ¿Quién está manejando el proyector?, preguntó Diego nervioso. Esto ya se está poniendo raro, murmuró Esteban, acercándose a la pantalla para observar mejor. Los amigos se sentaron, atraídos por la extraña película. Las imágenes mostraban lugares oscuros y vacíos, un pasillo, una puerta que se abría lentamente, figuras borrosas moviéndose en el fondo. Los sonidos de la película eran igualmente inquietantes, crujidos y susurros que parecían provenir de las esquinas del cine. Esto no me gusta, susurró Rocío, incapaz de apartar la mirada de la pantalla. Hay algo extraño en esto. Relájate, respondió Esteban, aunque él mismo sentía un creciente malestar. Es solo una película vieja. Pero a medida que la película avanzaba, se dieron cuenta de algo escalofriante. Las imágenes que veían eran demasiado familiares. El pasillo que aparecía en la película era el mismo por el que ellos habían caminado para entrar. La puerta que se abría lentamente era la misma por la que habían entrado al cine. Luego aparecieron las figuras. Al principio solo eran sombras borrosas, pero la cámara hizo zoom, revelando a 4 personas de pie en el pasillo, nerviosas e inseguras. Eran ellos, Esteban, Camila, Diego y Rocío, de pie con la misma ropa que llevaban esa noche. «Apaga eso», exclamó Rocío, su voz temblorosa. «Yo no soy», dijo Esteban retrocediendo un paso. La pantalla parpadeó y cambió de nuevo. Ahora la película mostraba al grupo entrando en la sala de cine, sentándose exactamente en los asientos donde estaban en ese momento. La cámara hizo zoom en sus rostros aterrados. «¿Quién está filmando esto?», preguntó Camila aferrándose al brazo de Esteban. El proyector parpadeó de nuevo y la película saltó a otra escena. Las figuras en la pantalla seguían siendo ellos, pero sus expresiones ahora eran vacías, casi robóticas. De pie detrás de ellos, en las sombras, aparecieron figuras humanas que se movían lentamente hacia ellos. El cine se llenó de un frío opresivo. Esteban se levantó rápidamente. «Tenemos que irnos». Las figuras en la pantalla replicaron sus movimientos. Esteban y los demás apenas habían recorrido la mitad del pasillo cuando la película mostró las figuras acercándose. Los pasos resonaban en el cine. No era solo la película. Había alguien más en el cine, siguiéndolos. «Alguien está aquí», susurró Diego. «Tenemos que salir ya». El grupo corrió hacia la salida, pero justo cuando llegaron a la puerta, esta no se movió. Estaba bloqueada desde afuera. «Está cerrada», gritó Camila. «No se abre». Mientras golpeaban la puerta desesperadamente, las figuras humanas que aparecían en la película comenzaron a aparecer en la realidad, saliendo de las sombras del cine. Eran personas, hombres y mujeres, vestidos de negro con máscaras que les cubrían los rostros. Eran los secuestradores,
aquellos que habían preparado todo para atraerlos al cine. «¡Nos están cazando!», gritó Rocío, paralizada por el miedo. Justo antes de que los atraparan, el proyector se detuvo, pero para el grupo la pesadilla apenas comenzaba. Era una noche lluviosa cuando Emilia estacionó su coche frente al casi abandonado cine en las afueras de la ciudad. Había escuchado historias sobre el lugar. Un incendio trágico que causó varias muertes durante una proyección muchos años atrás, pero eso no le importaba. Solo buscaba un respiro del estrés de la semana. El cine proyectaba películas antiguas, y la de esa noche era una de sus favoritas. Una historia nostálgica que había visto innumerables veces. El hecho de que estuviera en un cine casi vacío solo lo hacía más atractivo. Corrió hacia la entrada bajo la lluvia, apretando su abrigo contra el viento frío. La taquilla, un pequeño cubículo de vidrio desgastado por el tiempo, estaba atendida por una anciana que apenas levantó la mirada cuando Emilia se acercó. «Una entrada para la película tranquila», dijo entregando el dinero. La mujer solo gruñó y le entregó el boleto sin decir una palabra. Algo en su mirada desconcertó a Emilia, pero lo ignoró. Quizás solo estaba cansada o simplemente desinteresada. El vestíbulo estaba tenuemente iluminado, y las alfombras rojas, viejas y manchadas hacían que el lugar pareciera aún más anticuado. No había nadie en el puesto de concesiones, pero Emilia tomó una bolsa de palomitas de un estante cercano y dejó unos billetes sobre el mostrador antes de dirigirse hacia la sala de proyección. El cine estaba casi vacío. Solo vio a unas pocas personas dispersas en las filas más cercanas a la pantalla. Era extraño porque no había visto a nadie más en el vestíbulo, pero no le dio mayor importancia. Tal vez habían llegado mucho antes que ella. Se sentó en una fila del medio y se dispuso a disfrutar de la película. Los avances comenzaron, pero algo no se sentía bien. El silencio dentro de la sala era opresivo, demasiado pesado para un lugar así. La lluvia golpeaba las ventanas, creando un ritmo constante que contrastaba con la inmovilidad de las figuras en los asientos. Emilia miró más de cerca a la figura sentada en la primera fila. Estaba completamente inmóvil. No se ajustaba en el asiento ni cambiaba de postura, como si fuera un maniquí. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero trató de no darle importancia. Se concentró en la película, aunque la incomodidad seguía creciendo. A medida que la película avanzaba, las figuras en las filas parecían desaparecer. Cada vez que miraba a su alrededor, había menos personas en la sala. ¿Se habían ido? ¿En qué momento? No había visto a nadie levantarse ni salir. De repente las luces del techo parpadearon, y la película se detuvo un momento antes de que la pantalla se oscureciera por completo. Emilia dio un respingo, y cuando las luces volvieron a encenderse, los asientos estaban vacíos. Las figuras que antes estaban allí habían desaparecido. El corazón de Emilia comenzó a latir con fuerza. Se levantó lentamente, con las piernas temblando. Miró de un lado a otro buscando algún indicio de lo que había pasado. No había nadie. El cine estaba desierto. «¿Hola?», llamó, su voz temblorosa. No hubo respuesta. De repente la pantalla volvió a encenderse, pero no estaba proyectando la película que había venido a ver. En su lugar, mostraba una imagen granulada del vestíbulo del cine, el mismo por el que había pasado minutos antes. Emilia miró hacia la sala de proyección, esperando ver al operador, pero no había nadie. La cámara en la pantalla hizo zoom hacia la taquilla, pero la anciana ya no estaba allí. Emilia tragó saliva, sintiendo cómo su ansiedad crecía. De repente, la imagen cambió nuevamente. La cámara ahora enfocaba la sala de proyección donde ella estaba. Lentamente recorría las filas vacías, acercándose a su asiento. El pánico se apoderó de Emilia. Miró a su alrededor, sintiendo que algo no estaba bien, pero no veía a nadie en las sombras. La cámara en la pantalla seguía avanzando hasta que se detuvo frente a su asiento, mostrándola a ella misma parada, aterrorizada. Corrió hacia la puerta, pero justo cuando la alcanzó, ésta se cerró de golpe con un fuerte estruendo. Intentó abrirla desesperadamente, pero no cedía. «¿Qué está pasando?», murmuró con el pánico creciendo. Miró de nuevo hacia la pantalla. Ahora su imagen mostraba a alguien más en la sala. Una figura oscura se alzaba al final de la sala, acercándose lentamente a donde ella estaba.
La cámara hizo un zoom más cercano y aunque no podía ver el rostro de la figura, sentía una amenaza inminente. Emilia se giró bruscamente pero no vio a nadie. Aterrorizada, corrió hacia la salida de emergencia en el costado de la sala, pero cuando llegó la puerta también estaba cerrada. Ninguna de las salidas funcionaba. La pantalla volvió a parpadear. La figura oscura estaba ahora más cerca de ella en la pantalla, moviéndose con pasos lentos y calculados. Emilia intentó gritar, pero el miedo la paralizó. La sala se sumió en completa oscuridad. «Déjenme salir», gritó golpeando la puerta. Pero no había respuesta. Un chasquido rompió el silencio, y una luz tenue iluminó de nuevo la pantalla. Emilia, jadeante, se giró lentamente hacia la pantalla, y lo que vio la dejó helada. La figura oscura había desaparecido de la imagen. En su lugar, el proyector ahora mostraba las cámaras de seguridad del cine en directo. Vio el vestíbulo vacío, el puesto de concesiones abandonado, y finalmente, la cámara enfocó la salida trasera. Allí estaba, un hombre, de pie, inmóvil, observando las puertas con una calma perturbadora. Emilia retrocedió lentamente, sintiendo que algo o alguien la acechaba en la oscuridad. De repente, los monitores se apagaron nuevamente, y en ese instante, el silencio en la sala se hizo más opresivo, hasta que escuchó el sonido de un golpe sordo proveniente del pasillo. Un paso, luego otro. Alguien se acercaba. Su respiración se volvió errática. Estaba atrapada. Con desesperación intentó abrir de nuevo la puerta de emergencia empujando con todas sus fuerzas, pero nada se movía. La figura que había visto en la pantalla se estaba acercando a ella. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Desesperada intentó moverse hacia el otro lado de la sala, empujando asientos mientras sus pies tropezaban en la oscuridad. Entonces algo la detuvo. Sentía que no estaba sola en ese cine vacío. El ruido de los pasos era más fuerte, más claro, hasta que se detuvo. Emilia se quedó inmóvil, paralizada por el miedo. No podía ver a su atacante, pero sentía su presencia justo detrás de ella. De repente las luces del cine parpadearon nuevamente, y la pantalla se iluminó con una imagen final. Era ella, captada por una cámara oculta en la sala, con la figura sombría de pie a solo unos metros de distancia. Un frío indescriptible recorrió su cuerpo. La figura estaba más cerca de lo que había pensado. Con un último esfuerzo, corrió hacia la entrada principal. Escuchando cómo el eco de sus pasos se hacía cada vez más fuerte, como si alguien la estuviera siguiendo de cerca. Logró llegar a la puerta principal, y con manos temblorosas golpeó con todas sus fuerzas. Entonces, en un giro desesperado, la puerta cedió, y Emilia salió tambaleándose al vestíbulo vacío, con el corazón latiendo desbocado. El cine seguía en silencio, pero sabía que no podía detenerse. Corrió hacia la salida bajo la lluvia torrencial, y cuando finalmente miró hacia atrás, vio que la puerta del cine se cerraba lentamente. La figura en la oscuridad la seguía observando, pero ya no era una sombra. Ahora era un hombre, un ser humano, alguien que la había estado acechando todo el tiempo. Al llegar a su coche, Emilia se dio cuenta de que nunca había estado sola. Alguien había estado vigilándola desde el principio, y el miedo real no estaba en el cine, sino en lo que ella no había visto hasta ahora. Era una proyección nocturna en un pequeño cine independiente en el centro de la ciudad. El cine había visto mejores días. Los asientos eran viejos y chirriaban. Las paredes estaban cubiertas de pósteres de películas descoloridos, y el aire olía a una mezcla de palomitas rancias y humedad. Para Marina, era su lugar favorito. Le encantaba la sensación de perderse en una película, como si el mundo exterior desapareciera por un rato. Aquella noche, llegó justo antes de que comenzaran los avances. Había pocas personas dispersas por la sala, lo que le encantaba. Compró su boleto, tomó un balde de palomitas y encontró un asiento en el centro, su lugar habitual. La película era un thriller psicológico. Marina se sumergió en la historia disfrutando de la tranquilidad de la sala. Pero, después de unos 20 minutos, comenzó a sentir algo extraño. Una inquietud que no podía ignorar. Sentía que alguien la observaba. Los vellos de su nuca se erizaron, y finalmente cedió a la necesidad de echar un vistazo detrás de ella.
A un par de filas atrás vio a un hombre. Estaba inclinado en su asiento, con la mirada fija en su dirección. Aunque el cine estaba oscuro, podía ver su silueta claramente. Lo que la perturbó fue que el hombre no miraba a la pantalla, sino a ella. Marina volvió a mirar al frente, con el pulso acelerado. Intentó convencerse de que no era nada. Tal vez el hombre solo estaba perdido en sus pensamientos, mirando en su dirección por casualidad. Pero la paranoia comenzó a apoderarse de ella, y ya no podía concentrarse en la película. El sonido de un roce detrás de ella la hizo tensarse. El hombre se había movido. Marina sintió una ola de incomodidad, sabiendo que no debía mirar de nuevo, pero la necesidad de confirmar lo que estaba sucediendo era demasiado fuerte. Giró lentamente la cabeza. Ahora el hombre estaba sentado más erguido, claramente mirando hacia ella, con una expresión inquietante en el rostro. Volvió a mirar al frente, respirando profundamente. ¿Qué debía hacer? No quería confrontarlo, pero tampoco podía quedarse allí ignorando lo que estaba pasando. En un intento de calmarse se concentró en la película, aunque apenas podía seguir la trama. Pero entonces, la pantalla parpadeó. La película titubeó y por un momento la imagen en la pantalla se detuvo. Marina miró alrededor, pero nadie parecía haber notado el fallo. Todos estaban concentrados en la película, excepto ella. Sentía que estaba perdiendo el control, como si la realidad alrededor de ella comenzara a desmoronarse. Entonces el sonido de un roce más fuerte la hizo sobresaltarse de nuevo. Su corazón se aceleró. Sintió algo detrás de ella, pero no quiso girarse esta vez. El miedo de ver al hombre allí más cerca era abrumador. Decidió que no podía quedarse más tiempo. Se levantó lentamente, tomando su bolso y caminando hacia la salida lo más calmada posible. Llegó al vestíbulo, pero estaba completamente vacío. Las luces eran tenues y el aire era frío. El puesto de concesiones estaba cerrado y no había nadie en la taquilla. El silencio era casi absoluto. Marina intentó calmarse, diciéndose que solo era su imaginación. Pero cuando miró de nuevo hacia la sala vio algo que la detuvo en seco. A través de la puerta de cristal, vio una figura oscura moverse por el pasillo hacia la salida del cine. El hombre la estaba siguiendo. La adrenalina la golpeó, y sin pensarlo dos veces salió corriendo hacia la puerta principal. Pero cuando llegó la puerta estaba cerrada con llave. El pánico la envolvió. ¿Cómo podía estar cerrada? Marina buscó otra salida corriendo hacia el final del vestíbulo. Justo cuando estaba a punto de llegar a una puerta lateral, el sonido de pasos rápidos detrás de ella la hizo girarse de golpe. El hombre estaba allí, a solo unos metros, caminando lentamente hacia ella, con una expresión fría y calculadora. Con las manos temblorosas intentó abrir la puerta lateral, pero no se movía. Estaba atrapada. El hombre seguía acercándose, y Marina sentía que el aire se le acababa. Justo cuando estaba a punto de gritar, el sonido de una puerta al fondo del vestíbulo se abrió. Un empleado del cine apareció, ajeno a lo que estaba sucediendo. ¿Todo bien?, preguntó el empleado confundido. Marina lo miró, todavía aterrorizada, pero cuando volvió la mirada hacia el hombre, él ya no estaba allí. La confusión la invadió, pero no perdió tiempo en explicaciones. Solo quería salir de allí. Finalmente, el empleado abrió la puerta principal, y Marina salió al aire libre, el viento frío golpeando su rostro. Se dirigió a su coche con pasos apresurados, mirando constantemente por encima del hombro, esperando ver al hombre salir del cine. Pero no apareció. Subió a su coche y arrancó, acelerando lo más rápido posible para alejarse del lugar. Con las manos temblorosas en el volante, intentó calmarse, diciéndose que todo había sido solo una extraña coincidencia. Pero justo cuando se detenía en un semáforo, algo en el espejo retrovisor la hizo detenerse. En el asiento trasero, escondido en las sombras, vio una silueta. Su respiración se detuvo, y antes de que pudiera reaccionar, una mano salió de las sombras, cubriendo su boca, mientras el hombre en el asiento trasero susurraba: «Tranquila, ahora ya no puedes escapar». Era viernes por la noche y Leonardo acababa de salir de la oficina después de una larga semana de trabajo.
El cine antiguo de la ciudad ofrecía una proyección especial de medianoche de una película clásica de terror, y pensó que sería la distracción perfecta para olvidar el estrés del trabajo. El cine, conocido por su aspecto deteriorado y su ambiente peculiar, parecía el lugar ideal para ver una película de terror en solitario. Leonardo llegó al desolado estacionamiento y compró su boleto de un adolescente que apenas levantó la vista de su teléfono. Entró al edificio, donde las luces parpadeantes proyectaban sombras alargadas en la alfombra vieja. El vestíbulo estaba casi vacío. Algunas personas deambulaban, pero el ambiente era extraño, como si todo el lugar estuviera atrapado en el tiempo. El cine, con sus filas de asientos cubiertos de terciopelo rojo y sus paredes oscuras, le daba una sensación acogedora, aunque algo inquietante. Se sentó en el centro de la sala, donde tenía la mejor vista de la pantalla, y notó que solo había unas pocas personas más dispersas en los asientos. La película comenzó, y Leonardo se relajó, sumergido en la trama. Sin embargo, después de unos 20 minutos, comenzó a sentir una extraña incomodidad. El aire se sentía más frío, mucho más frío de lo que recordaba. Se removió en su asiento, pero la sensación no desaparecía. De repente, lo notó. Un hombre con una sudadera oscura estaba sentado unas filas delante de él. No recordaba haberlo visto cuando entró. Al principio no le dio importancia, pero cuanto más lo observaba, más extraño se volvía. El hombre no se movía en absoluto. Estaba inmóvil, su capucha baja ocultando su rostro. Su posición, completamente rígida, era casi antinatural, y algo en la forma en que estaba sentado inquietaba profundamente a Leonardo. Intentó volver a concentrarse en la película, pero su atención siempre regresaba al hombre. Parecía que ni siquiera estaba viendo la película. En lugar de moverse o reaccionar a las escenas, permanecía congelado, mirando hacia adelante sin pestañear. Leonardo empezó a preguntarse si estaba allí por la película o por algo más. El ambiente en la sala se volvió más opresivo. La pantalla parpadeó de repente, sumiendo el cine en la oscuridad por unos segundos. El corazón de Leonardo se aceleró. Cuando la película volvió a proyectarse, el hombre con la sudadera había desaparecido. Leonardo miró alrededor, tratando de localizarlo, pero no había señales de él en la sala. ¿Cómo se había ido tan rápido sin hacer ruido? La tensión creció en su interior mientras intentaba convencerse de que solo era su mente jugándole una mala pasada. 10 minutos pasaron, y aunque la película continuaba, la sensación de que algo no estaba bien no lo abandonaba. Entonces sucedió de nuevo. La pantalla parpadeó, pero esta vez no volvió a mostrar la película. En su lugar, apareció una imagen en blanco y negro del interior del mismo cine en el que estaba sentado. Leonardo se quedó helado al ver la pantalla. La cámara barría lentamente las filas vacías de asientos, mostrando a los pocos espectadores que quedaban. Y luego, la cámara se detuvo. Se detuvo justo en él, enfocando directamente su asiento en el centro de la sala. El corazón le latía con fuerza mientras veía su propia imagen proyectada en la pantalla. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de que los otros espectadores también hubieran notado el cambio en la pantalla, pero nadie más parecía darse cuenta. Todos estaban absortos en la película, como si nada hubiera pasado. El miedo lo invadió mientras volvía a mirar la pantalla, donde algo nuevo había aparecido. En la esquina de la sala, junto a la puerta de salida, estaba el hombre de la sudadera, de pie, mirando directamente hacia él. Leonardo sintió un nudo en el estómago. Giró la cabeza, buscando al hombre en la realidad, y allí estaba, de pie junto a la salida, completamente inmóvil. El pánico se apoderó de él. Se levantó rápidamente de su asiento, decidido a salir de allí lo antes posible. Caminó apresuradamente hacia la salida, pero las luces del techo comenzaron a parpadear, lanzando destellos que hacían que el pasillo se alargara y encogiera en cada parpadeo. En cada destello de oscuridad, el hombre con la sudadera parecía moverse más cerca. Primero de pie al pie de la escalera, luego en el pasillo, y luego más cerca aún. En cada parpadeo estaba más cerca, aunque seguía inmóvil cuando las luces volvían a encenderse. Leonardo empujó la puerta lateral y salió al pasillo, su respiración rápida y superficial. El sonido de sus propios pasos resonaba en el estrecho pasillo, pero entonces escuchó algo más. Otro par de pasos, pesados, siguiéndolo. No se atrevía a mirar atrás.
Corrió hacia la puerta de emergencia al final del pasillo, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cuando empujó la puerta, salió al frío aire de la noche. La lluvia caía intensamente, empapándolo mientras corría hacia su coche. Cuando llegó al coche se lanzó dentro y cerró las puertas con un golpe. Se quedó sentado en el asiento del conductor, con las manos temblorosas sobre el volante, tratando de recuperar el aliento. El estacionamiento estaba desierto, y no había señales del hombre. Justo cuando creía que todo había terminado, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó, esperando un mensaje o una llamada. Pero lo que vio lo dejó paralizado de miedo. La pantalla de su teléfono mostraba una transmisión en vivo, en blanco y negro, desde el asiento trasero de su propio coche. Leonardo miró al espejo retrovisor con el corazón en la garganta, y allí estaba él. El hombre con la sudadera, sentado en el asiento trasero, con la capucha baja observándolo en silencio. Antes de que pudiera hacer algo, el teléfono se apagó, y Leonardo se quedó solo, atrapado en su propio coche, sabiendo que ya no había escapatoria.